Academia VRS. Hablando de VRS con Iván Sanz. Aspectos microbiológicos del VRS. Desde aquí, desde Academia VRS, tengo el placer de compartir un rato y también pues, sus conocimientos con Iván Sanz. Él es responsable científico y de vigilancia biológica del Centro Virológico de Valladolid. Y bueno, nos va a contestar algunas preguntas pues para dar luz y para complementar todo esto que estamos intentando saber y añadir para nuestro contenido dentro de Academia VRS sobre VRS, valga la redundancia. ¿Qué tal, Iván? Muy bien, muchas gracias, Cintia, por invitarme a esta academia. Bueno, pues nada, voy a empezar haciéndote alguna pregunta y a ver si poco a poco pues vamos sacando luz y tirando de tus conocimientos para que los demás también podamos saber un poquito más. Bueno, en primer lugar me gustaría saber cómo se descubrió el VRS, cómo lo clasificamos y cuáles son las principales características virológicas. Pues a este respecto, Cintia, hay mucha información relevante, pero ya desde hace bastante tiempo. El VRS, por empezar un poquito por la parte de la historia, se describió por primera vez en los años 50, en concreto en el año 1956, pero el problema es que no se asoció directamente con que este virus causara una enfermedad respiratoria en seres humanos hasta bastante más tarde. De hecho, el virus se identificó por primera vez, es curioso, en un grupo de 14 chimpancés que sufrían un resfriado común, y de ellos se aisló un virus que principalmente se denominó como CCA, que traducido es Chimpanzee Coryza Agent, y se detectaron anticuerpos después en todos estos animales convalecientes, por lo que se dedujo que ese virus pues, tenía una tasa de ataque de aproximadamente el 100%. Lo que sí que se observó adicionalmente es que además uno de los cuidadores de los animales también desarrolló la infección respiratoria de tipo agudo y además se detectaron anticuerpos en él de este nuevo virus, pero a diferencia de los animales que se habían infectado previamente, pues en esta persona no se pudo identificar el agente etiológico en las muestras respiratorias. No se logró aislar como sí se había hecho en los chimpancés. Lo importante también es que la patogenicidad de este virus CCA, el que dio origen a la denominación de VRS posterior, pues pudo demostrarse porque ese virus se volvió a reinocular en otros chimpancés que estaban sanos y todos los animales desarrollaron la enfermedad 3 días después. Posteriormente, lo que se hizo es descubrir que este mismo agente infeccioso producía enfermedad respiratoria en niños y ya se empezaron a dar los primeros pasos hacia el conocimiento del VRS. Se descubrió porque pues se vio que estos niños tenían también, muchos de ellos, anticuerpos neutralizantes contra el VRS, por lo que después ya, viendo el comportamiento que tenía este nuevo virus en cultivos celulares, pues se lo denominó como virus respiratorio sincitial, que es el nombre que actualmente tiene. Esto ya condujo a una hipótesis interesante, que es que el CCA, el antiguo virus que he denominado, pues era en realidad el virus respiratorio humano del que hablamos aquí en esta academia y que ocasionalmente pues, afectaba a otros primates porque el 80% de los niños que se habían testado, que estaban alrededor de los 4 años, pues todos tenían anticuerpos frente al VRS, con lo cual se descubrió que no era una cuestión que estuviera únicamente en los chimpancés, sino que probablemente el niño era el reservorio principal de este virus. Luego hubo otros investigadores como Chanock y Finberg, que describieron otros virus muy similares que eran indistinguibles entre sí y que también estaban en muestras respiratorias de niños y denominaron a estos virus como cepa long y cepa Snyder, respectivamente. Posteriormente, tanto la cepa long como la cepa Snyder y el CCA, el virus de coriza del chimpancé, se fusionaron en un único grupo que ya se denominó como virus respiratorio sincitial, gracias a que se comprobó que producían patología respiratoria muy similar a medida que ya aparecían nuevos trabajos científicos que así lo determinaban. Atendiendo a la clasificación, que era otra de las preguntas que me hacías en esta primera sección, el VRS pertenece al género Pneumoviridae, en una clasificación dentro de la subfamilia Pneumoviridae, familia Paramyxoviridae y sobre todo dentro de del orden de los mononegavirales. Este género incluye otros virus muy similares al VRS, pero que afectan a diferentes animales, por ejemplo, el VRS bovino, el VRS ovino, el VRS caprino y otros, por ejemplo, que afectan a los ratones, como la neumonía vírica morina. Entre otros, porque es una familia bastante extensa. En concreto, por ejemplo, el género al que pertenece el virus respiratorio sincitial tiene otro género paralelo dentro de la subfamilia Neuroviridae que probablemente
conozcan nuestros oyentes, porque ahí está metido otro de los virus que afecta al ser humano y que se detecta comúnmente en los paneles de detección múltiples que normalmente utilizamos en los laboratorios, que es el metapneumovirus, que es otro virus que afecta fundamentalmente a los niños, pero que también causa patología en los mayores de 60 años. Pero dentro de la familia Paramyxoviridae también hay otros virus de gran impacto en el ser humano, como por ejemplo algunos respirovirus para influenza 1 y 3, otros como los rubulavirus, que están incluidos, por ejemplo, para influenza 2, el 4A y el 4B, también el virus de las paperas, o otros géneros como el morbilvirus, donde está el virus del sarampión, o otros virus que afortunadamente no son frecuentes en el ser humano, como el nipavirus o el virus Hendra, que son virus complicados porque son virus que pueden ser que tengan potencial pandémico en algún futuro, esperemos que no sea próximo. En cuanto a las características virológicas del VRS, lo más importante que hay que decir al principio es la morfología que tiene este virus. Tiene una morfología dual, ya que a veces se comporta como una forma esférica que tiene aproximadamente un tamaño de entre 100 y 350 nanómetros de diámetro, pero a veces tiene también una morfología de aspecto filamentoso, que se observa muy bien cuando, por ejemplo, se cultiva el virus en células, permaneciendo muchos de los viriones adheridos a la célula infectada y no liberándose, salvo cuando se aplican métodos específicos para ello. El material genético del VRS es un ARN monocatenario que está no segmentado, es lineal y tiene polaridad negativa, compuesto por aproximadamente unos 15.000 nucleótidos que están dispuestos en 10 open reading frames diferentes y que codifican 11 proteínas estructurales y no estructurales diferentes. De ellos, los primeros 7 genes son comunes para todos los paramyxovirus y son 7 proteínas estructurales diferentes. Por mencionar algunas de relevancia, por ejemplo, la que contiene el material genético está rodeada por varias proteínas, como por ejemplo la E, que es la nucleoproteína, la fosfoproteína, que es la P, y la ARN polimerasa dependiente. Y respecto a... Ay, perdona que te interrumpa. Respecto a algunas otras proteínas de las que contiene VRS, ¿qué nos podrías decir? Pues, por ejemplo, algunas proteínas interesantes que contiene el VRS y que merece la pena mencionar son, sin duda, la proteína G y la proteína F, que son las más interesantes del virus. Estas glicoproteínas están en el exterior y, por ejemplo, la proteína G es la proteína que produce la adhesión celular del virus a la célula que va a ser la huésped. Es como una especie de llave que entra dentro de la cerradura. Por otro lado, tenemos la proteína F, que es la responsable de la fusión de las dos membranas citoplasmáticas, la que está dentro del virus y la que es la de la célula huésped. Sin duda estas van a ser las proteínas más importantes del VRS porque son las que producen, por un lado, la adhesión celular y por otro lado, la adhesión de las membranas después de las diferentes células para formar los sincitios. Por otro lado, también estas proteínas son las que, al estar en el exterior, pues sufren la mayor deriva antigénica del virus y, por tanto, la mayor cantidad de escape inmunitario y la que da lugar a las reinfecciones y posterior impacto a las vacunas o tratamientos con anticuerpos monoclonales que se están desarrollando. En el caso de la proteína G, es una proteína que está altamente glicosilada, de un peso de unos 80 kilodaltos aproximadamente, y el problema que tiene es que además está muy carbohidratada en su parte exterior, por lo tanto, el acceso de los anticuerpos a esta proteína muchas veces es complicado. El efecto de esta proteína se conoce porque se han hecho experimentos en los que se han utilizado anticuerpos específicos que van a reconocer a la proteína G y se ha visto que cuando se utilizaban estos anticuerpos se reducía muchísimo la adhesión del VRS a las células en cultivo celular y por tanto se descubrió que esta era la principal función de la proteína G. Pero esta proteína también tiene otras funciones adicionales, como por ejemplo participa en la respuesta inflamatoria que produce el virus, pero también en la evasión inmunitaria, que es uno de los aspectos más importantes de esta proteína G. En cuanto a la proteína F, tenemos una proteína que se denomina como proteína de fusión, que quizá es la más importante para el tema del diseño de anticuerpos monoclonales y de vacunas. En este caso tenemos una proteína que es una proteína transmembrana compuesta por unos 574 aminoácidos y normalmente está en forma inactivada, que se denomina normalmente como F0 y está rodeado también de diferentes glicanos de una forma similar a la proteína G.
La proteína F consta de 3 monómeros de esta proteína inactivada F0 y por lo tanto la proteína completa lo que es un trímero. Al estar inactivada, lo que va a producirse es una escisión o una activación por distintas proteasas de tipo furina, lo que va a generar como dos unidades proteicas, lo que sería una F1, que sería la cabeza globular, y la F2, que es la parte ya transmembrana, que están unidas por puentes disulfuro de forma covalente. Estas proteasas tipo furina lo que va a hacer es la escisión de este péptido, de la zona del péptido de unión de la proteína F0, y por lo tanto lo que sucede es la activación para que pues esta proteína pueda hacer su función, que es la internalización y la fusión de las membranas del virus y de la célula infectada. En el estado prefusión de esta proteína F0, la proteína va a tener un péptido de fusión que es hidrofóbico y que está enterrado en una cavidad central de la proteína, y por tanto, por un mecanismo que aún se desconoce, la proteína experimenta un cambio conformacional que da lugar a un plegamiento de la misma, y esto permite la inserción del péptido de fusión hidrofóbico en la membrana de la célula huésped. Por lo tanto, en definitiva, lo que va a suceder es la escisión enzimática de esta proteína, que tras haberse pegado el virus por la proteína G a las dos membranas, pues lo que va a suceder es que se aproximen gradualmente las dos membranas entre sí y resulte en la fusión final de la membrana del virus y de la membrana de la célula, para que el material genético, que es al final lo que se busca con esto, se integre dentro de la célula, del citosol de la célula, para iniciar el ciclo de replicación viral. El virus. Sí, exacto. Se ha demostrado, por ejemplo, que los anticuerpos específicos frente a la proteína F son capaces de inhibir esta fusión de membranas y prevenir así, por tanto, la infección y la gravedad, con lo cual pues está clarísimo que la proteína F va a ser un claro target en el futuro, y ya lo está siendo, para diseñar este típico de fármacos, ya sean vacunas o ya sean tratamientos con anticuerpos monoclonales para evitar la infección. En cuanto a, por ejemplo, los receptores que utiliza el virus para pegarse a la célula, pues hay diversos receptores en función de la célula en la que estemos, pero en general actúan como la cerradura frente a la cual tiene que internarse la llave, que es la proteína G o la proteína F. Simplemente por recordar algunos nombres, por ejemplo, la proteína F se une específicamente a un receptor que se llama CX3CR1, ¿vale? Pero también hay otros que son nombres que son habituales dentro de los receptores del RSV, como por ejemplo la HSPG, o por ejemplo la proteína F pues también se integra con otros que se llaman como EGFR o IGF1R. Conviene tener estos nombres de receptores en la cabeza porque pueden ser en el futuro targets perfectos para algunas de las vacunas que están en diseño. Sí, perfecto. Pues la verdad que sí, que muchas gracias. Y aparte que ya nos va bien, porque cuando a veces nos empiezan a hablar de según qué cosas, cuando entiendes un poco más, ¿no?, a dónde va a actuar, pues nos es mucho más fácil de tratar de entenderlo. Y volviendo un poquito a la parte de la genética, que también en la primera pregunta alguna cosita has mencionado, ¿cómo es la variabilidad genética de VRS? ¿Es un virus que muta frecuentemente? Porque, bueno, después de la pandemia, pues parece que todos nos preguntamos mucho sobre estas cosas, y con gripe pues ya es una pregunta que nos hacemos, pero ¿qué nos puedes decir respecto a VRS en este tema? Bueno, pues el VRS también es un virus que muta mucho. De hecho, muta bastante más que el SARS-CoV-2, a pesar que ya hemos visto durante la pandemia que hemos tenido continuamente la aparición de nuevas variantes. En el VRS y en la gripe esto es extremadamente frecuente y es una cosa que tendremos que lidiar en el futuro. Pero sí que es verdad que para hablar de la variabilidad del VRS lo que hay que hablar primero es un poquito de la subclasificación que tiene el VRS dentro del propio virus. El VRS tiene dos subtipos que son antigénica y genéticamente distinguibles, que son el A y el B. Esta variabilidad se produce, pues bueno, sobre todo a partir de la proteína G, que es la más variable, pero también impacta en el resto de proteínas del virus. En este sentido existen múltiples genotipos dentro de los subtipos de gripe A y B. No es que tengamos subtipo A y subtipo B y ya está, sino que dentro de los subtipos A y B existen muchísimos genotipos diferentes que pueden reinfectar a distintas personas y que además circulan durante la misma epidemia de VRS de forma concomitante en el mismo país incluso, con lo cual podemos decir que estamos expuestos a varios virus diferentes de VRS, como también lo estamos, por ejemplo, con la gripe.
Pero atendiendo a la genética, que es lo principal que me preguntabas, Cintia, una de las principales características que tiene el VRS es que, al igual que otros virus de tipo RN, pues la tasa de mutación que presenta es muy elevada. Y esto pues provoca que tenga una continua deriva genética y antigénica que tiene consecuencias apreciables para el ser humano. Al igual, por ejemplo, que con los virus de la gripe, la tasa de mutación es muy elevada. Por ejemplo, en el VRS pues tenemos aproximadamente una tasa de 10 a la menos 3 a la 10 a la menos 4 sustituciones de nucleótidos por sitio y por año, que es extremadamente dependiente tanto del gen que tratemos como de la cepa. Es complicado que quizá la gente se pueda hacer una idea de lo que significa 10 a la menos 3 o 10 a la menos 4 sustituciones, pero por ejemplo, por compararlo con el SARS-CoV-2, que hemos visto su evolución a lo largo de estos 3 años de pandemia, el VRS sí que podemos decir que la tasa de mutación es aproximadamente de 2 logaritmos más elevada con respecto al COVID, lo que quiere decir que aproximadamente muta unas de 100 a 100 veces más rápido que el VRS, que eso es mucha cantidad, es muy El COVID, ¿no? Sí. Sí, con respecto al COVID. O sea, el VRS muta de 10 a 100 veces más rápido que el COVID. Por lo tanto, tenemos un virus que pues, es bastante mutagénico. Y además, sí que se han observado que hay diferencias en la tasa de mutación de los virus A con respecto a los virus B. Los virus A suelen ser tienen una tasa de mutación bastante más frecuente que los virus B, ¿vale? Con lo cual eso pues hay que tenerlo en cuenta también a la hora de desarrollar este tipo de fármacos que veremos en el futuro. Por supuesto, aunque no sea el tema que centre el debate, pues en el tema de los monoclonales también puede ser que impacte en este sentido, pero sí que quiero recordar que tanto monoclonales como las vacunas que se están desarrollando están dirigidos frente a la proteína F, y la que mayor tasa de mutación tiene en este caso en el VRS es la proteína G. Por lo tanto, el impacto de la variabilidad genética antigénica de la tasa de mutación del VRS, aunque hayamos comentado estas cifras, por supuesto, habrá que ser tenida en cuenta en el futuro para la vigilancia del VRS, pero sí que es cierto que en concreto para la proteína F no tiene tanto problema como con la proteína G. En cuanto a, por ejemplo, la variabilidad genética que tiene el virus dentro de estos dos subtipos, ya he comentado que hay muchísimos genotipos dentro de los virus del tipo A. Por ejemplo, en este caso hay 9 genotipos diferentes de diversos nombres que creo que no merece la pena nombrar aquí, pero por ejemplo en el caso del virus B, a pesar de que tiene una tasa menor de mutación, tenemos hasta 32 genotipos diferentes. Por lo tanto, no es un virus que sea virus respiratorio sincitial y ya está, o virus respiratorio sincitial A y B, sino que dentro de ellos hay una pléyade bastante importante de distintos genogrupos, que no nos tiene que confundir los nombres, pero sobre todo centrarnos en que la variabilidad del virus es bastante intensa. La evolución, como he dicho antes, pues no va a ser igual en los genes internos que en las proteínas de superficie. Y sí que quiero recalcar que la proteína G presenta una deriva antigénica más intensa, y vamos a ponerle un orden de magnitud también para que los oyentes puedan darse cuenta de las diferencias. En concreto, la proteína G muta del orden de 10 veces más que la proteína F, que es el target de las vacunas y de los anticuerpos monoclonales, y también, por supuesto, en comparación con otros genes internos del virus. De hecho, pues por ejemplo, se ha detectado que en la proteína G hay duplicaciones de genomas de hasta 72 nucleótidos en el caso de los virus A y hasta de 60 en los virus B, que son también sistemas que tiene el virus, pues bueno, para aumentar su fitness viral, claro, su capacidad de evolución, y esto provoca que los genotipos los disperse por el mundo muy rápidamente. De hecho, sucede muy fácilmente también si lo comparamos con la gripe. Podemos tener distintos genogrupos o genotipos diferentes de VRS circulando dispersas en zonas distintas del mundo en la misma temporada de VRS. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que empezar a ver un poquito es que estos cambios antigénicos y genéticos están dirigidos por la presión del sistema inmune, que es la principal responsable de la deriva genética antigénica del VRS, ¿vale? Esta alta variabilidad de la proteína G muestra una selección positiva que va a permitir el escape inmunológico del virus al huésped, pero la proteína F se ve un poco relegada en ese sentido a ser mucho más estable y más constante en el tiempo. Pero no es el único sistema que tiene para evolucionar el VRS. No está solo sometido a la evolución viral mediada por la presión que le ejerce el sistema inmune del huésped, sino que también hay otro sistema que es la recombinación, ¿vale? Y esto quiere decir que de entre diferentes
virus tanto del subgrupo A como del subgrupo B, y dentro de los distintos genogrupos que hemos mencionado antes, pues también puede haber recombinación entre ellos. Quiere decir que haya distintos cambios de información genética entre unos y otros porque coinfecten a un mismo individuo y por lo tanto os puede salir un virus, llamémoslo híbrido o recombinante. Esto quizá nos suena, por ejemplo, del SARS-CoV-2 porque lo que acaba de pasar con la variante XBB, que es la más actual, pues bueno, surge también de ese tipo de eventos recombinantes que, pues por ejemplo, con la gripe no suelen existir. Por lo tanto, esta evolución constante del virus VRS sucede, por resumir, de dos formas diferentes, por la presión del sistema inmune, como lo hace cualquier virus de tipo RNA, y por otra parte por los fenómenos de recombinación. Y esto tiene un impacto muy claro y muy evidente en las reinfecciones, ¿vale? Por ejemplo, según algunos estudios, del 36 al 42% de los niños se reinfectan durante los primeros 5 años de vida después de haber tenido un VRS, y esto se da porque la respuesta inmune no es duradera, no genera mucha inmunidad. Y por lo tanto, tenemos estas reinfecciones que por suerte son habitualmente menos graves que las del episodio inicial. Esto sucede porque, bueno, hay muchas particularidades que no son del todo conocidas, pero sí que se ha visto que los anticuerpos que se generan tras la infección primaria no desaparecen como tal, pero sí que tiende a disminuir el título de anticuerpos que existe, lo que conduce, pues bueno, a la reaparición de esos episodios que, bueno, son mucho más quizá importantes o impactantes durante los primeros años de vida, pero que nos tienen en vilo durante toda la vida del individuo en general. Perfecto, pues la verdad que muy claro. Y luego, que no se me olvide, me gustaría hacerte alguna pregunta más referente a la proteína F, que parece que es donde tenemos puesta nuestra esperanza. Pero antes me gustaría preguntarte sobre el ciclo viral de VRS. ¿Cómo impacta esto en su patogenia? Bueno, pues si recordamos un poquito lo que hemos visto antes de la proteína F, la proteína G, al fin y al cabo lo que vamos a tener es un virus cuyo ciclo vital es muy similar a cualquier otro virus lítico. El material genético entra, primero se pega los receptores celulares a la proteína G, como hemos visto. En este caso, la proteína F en su estado prefusión se activa y por tanto se ancla el virus a la membrana de la célula huésped y se fusionan posteriormente ambas membranas para internalizar el material genético de la célula y que comience el ciclo viral como tal. Después lo que va a ocurrir es que el material genético se va a transcribir como cualquier virus, el material genético a RNA mensajero para que comience a producirse las proteínas que van a formar parte de la progenie de viriones, y el material genético se va a replicar para dar lugar a la siguiente progenie viral, ¿vale? Esto es lo que ocurre de forma muy similar a lo que pasa con cualquier otro tipo de virus que tenga un ciclo lítico, que al fin y al cabo es neutralización de material genético, generación de proteínas para la siguiente progenie viral y liberación de los mismos. Pero el virus respiratorio sincitial tiene una particularidad muy interesante, que es que aunque el virus continúe con una liberación de los viriones en el espacio extracelular para generar más infecciones en otras células que estén alrededor, sucede otra forma de transmisión que es común en el VRS y que es muy interesante, que es la transmisión intercelular a través del propio citoplasma de las células. Y es que lo curioso es que esto ha dado tradicionalmente el nombre a los virus, que es la formación de los sincitios. Como he comentado antes, lo que hace la proteína F es pegar la bicapa lipídica del virión a la de la célula, pero es que cuando se produce esta proteína F y sale al exterior de la célula, vamos, a la bicapa lipídica de la célula para producir la siguiente progenie de viriones, también va a provocar que las células que estén cerca se peguen a la célula que está infectada. Y esto al final lo que va a producir es que no haya espacio extracelular y que por tanto ambas bicapas lipídicas de las dos células adyacentes se fusionen, de tal forma que el material genético del virus pueda pasar de una célula a otra sin necesidad de estar expuesto al sistema inmune de forma extracelular, ¿vale? Esto es brillante porque al fin y al cabo lo que produce es que el VRS sea un maestro del disfraz, ya que no levanta sospechas. Si no salgo fuera de la célula, nadie me va a detectar o casi nadie, y por tanto lo que voy a hacer es crear una serie de sincitios que no dejan de ser más que células polinucleadas que guardan un mismo citoplasma y que provienen de la fusión de varias células y que tienen núcleos distribuidos en función del número de células que se tengan, ¿vale? Perfecto. Pero esta forma de transmisión, pues claro que es importante para el virus, es la forma de vida del virus, es la forma de transmisión principal del virus, pero tiene un gran impacto en el ser humano, ¿vale? Que lo sufre.
La formación de sincitios va a impactar de forma diferente en distintos aspectos de la propia enfermedad. En primer lugar, lo que va a suceder es que la formación de sincitios va a hacer que el pico de la carga viral sea más tarde que si lo comparamos con otras infecciones víricas que no causan estos sincitios, ¿vale? Esto lo que puede hacer es que haya una liberación a más largo plazo y a mayor cantidad de viriones que aumentan la infecciosidad del sujeto infectado. Esto se ve muy bien en los niños, como son capaces de tener la enfermedad durante varias semanas, incluso de liberar viriones o ser infecciosos durante más tiempo que con otras infecciones más banales, como por ejemplo un catarro común como con un rinovirus. Pero otro de los aspectos importantes que impacte, quizá este sea el más relevante para la enfermedad como tal y sobre todo para la enfermedad grave, la formación de estos sincitios es al mecanismo de evasión viral, ya que es una implicación directa en la gravedad de la infección. Por ejemplo, si el virus es capaz de esconderse del sistema inmune, va a pasar mucho más tiempo hasta que sea detectado y, por tanto, hasta que se monte una respuesta inmune que sea correcta frente a él y que pueda ser eficiente. Pero también tiene otro impacto que a mí me ha parecido también brillante y que merece la pena mencionarlo, y es que la formación de los sincitios, a diferencia de otras infecciones, como por ejemplo la gripe, que el virus entra en una célula y si mata la célula, mata esa célula y ya está, hasta que infecte la siguiente. En el tema de los sincitios ocurre de una forma diferente, ya que como se forman células polinucleadas, lo que se va haciendo es dilatar el tiempo hasta que existe una muerte celular. Y el problema es que la muerte celular no va a ocurrir de una sola célula en un momento, sino que va a ocurrir de las decenas o cientos de células que han formado ese sincitio. En un modelo que algunos autores han llamado como modelo de estallido o algo similar en español. Pero el problema de esta muerte celular masiva es que, pues claro, al ser una muerte tan extendida en un determinado momento temporal, se va a producir un daño pulmonar muy extenso que va a repercutir directamente en el curso de la enfermedad y, por tanto, en el cuadro clínico de la persona. Esa inflamación que nosotros desde el punto de vista clínico detectamos, ¿no? Esa gran inflamación que tanto nos cuesta tratar y que tantos problemas nos trae, ¿no? Pues de ahí. Exacto. Eso es. Fenomenal, Jolín. Pues muchas gracias. Pues mira, voy a intentar volver un poquito a la parte de la proteína F, que parece ser que, como comentabas, ¿no? Es la más estable y es donde tenemos puesto el punto de mira y, por tanto, ahora mismo se puede decir que es nuestro santo grial para hablar de inmunoprevención en cuanto a VRS. Entonces, ¿por qué tanto interés, ¿no? en los desarrolladores en esta proteína? ¿A qué se debe? Y aparte de lo que ya nos has comentado, ¿qué particularidades tiene y cómo impacta esto en la efectividad de las vacunas y, por supuesto, la protección, que es lo que más nos importa a los clínicos? Pues sobre todo, aquí hay que hablar también quizá un poquito de historia, porque la vacuna del VRS en los años 60, las primeras que se empezaron a realizar, tuvieron un mal comienzo, eso hay que decirlo, y eso dilató muchísimo la aparición de nuevas vacunas hasta hace prácticamente una década o algo más. Y fue hasta que se descubrió que la proteína F tiene muchísimo que decir en el tema de las vacunas frente al VRS. La particularidad de la proteína F, como mencionaba antes, es que es mucho menos, evoluciona de una forma mucho más lenta y por tanto es muchísimo más estable que la proteína G, y además es un punto crítico para la internalización del VRS dentro de la célula. Por lo tanto, oye, es un target magnífico para diseñar vacunas y protección frente a esta enfermedad, ¿no? Porque si tenemos una proteína que se encarga de la internalización del material genético, o sea, de la parte previa, y por tanto podemos cortar eso, pues es perfecto. Pero esto tiene unas particularidades y se depende un poquito de la estructura proteica, ¿vale? En concreto, la proteína F tiene 6 sitios antigénicos diferentes que son de muchísimo interés para el desarrollo de estos productos. Estos 6 sitios antigénicos se han detectado tanto, como he mencionado antes, en la proteína prefusión, ¿vale? En la parte que está antes de extinguirse por esas proteasas, como en la parte posfusión, pero no están, topológicamente no están exactamente igual de dispuestos en la parte prefusión que en la posfusión. Por orden de potencia de estos anticuerpos neutralizantes que generan estos epitopos antigénicos, tendríamos, por ejemplo, el primero es el sitio 0, súper conocido, y después tendríamos por orden el sitio 5, el sitio 3, el sitio 4, el 2 y el 1 por último, ¿vale? Ese sería el menos inmunogénico. De estos, el sitio 0 y el sitio 5 solo están presentes en la conformación prefusión de la proteína F, es el hándicap que tenemos, o sea, solo tenemos los más inmunogénicos, los que tienen mayor capacidad de generar anticuerpos neutralizantes solo están presentes en la parte de prefusión, con lo cual, si queremos atender
a una vacuna o un anticuerpo monoclonal que haga mucho efecto, tenemos que tirar a esta proteína en estado de prefusión, mientras que el resto, por ejemplo, de epitopos antigénicos sí que están en los dos, digamos, en la parte de prefusión, en la parte de posfusión, pero los anticuerpos que generan, fíjate que son muchísimo menos potentes, incluso hasta 80 veces menor en el estado postfusión. Por lo tanto, es que toda la naturaleza de la proteína nos dice que tenemos que ir a la parte de prefusión de esta misma. Y dado que los sitios 0 y los 5 son los inductores más potentes de anticuerpos neutralizantes y que estos están en la parte de prefusión, pues lo esperable y lógico es que la gran mayoría de los diseños de vacunas y de estos anticuerpos pues se dirigieron a esta parte de prefusión de la proteína. Y es que el 60% de los anticuerpos, cuando se han hecho estudios de topología y de capacidad antigénica de estos distintos epítopos, se ha visto que es que el 60% de estos anticuerpos pues se dirigían frente a estos dos epítopos y por tanto pues sean los mejores que se podían utilizar. De las dos estrategias preventivas disponibles que se tienen, pues ahora mismo son radicalmente diferentes el enfoque. Uno es los anticuerpos monoclonales, que es una inmunización pasiva, ¿vale? Ya le metemos los anticuerpos que tiene que utilizar la persona, y por otro lado tenemos las vacunas que lo que van a hacer es ejercer una respuesta inmunológica adaptativa frente a ese determinado antígeno y por lo tanto que el cuerpo se encargue de, la próxima vez que se exponga al patógeno, generar su propia respuesta para evitar la enfermedad. Las vacunas están diseñadas contra la proteína F en su estado de prefusión y al estar elaboradas con la proteína completa generan una respuesta amplia, quiere decir, a anticuerpos policlonales, ejerce una respuesta frente a todos los epítopos que están en la proteína F, pero claro, los que más se generan, como he dicho antes, son los que están dirigidos frente a antígenos que son los más accesibles, que es el 0 y el 5, pero por supuesto pues también se producen anticuerpos frente al resto de las partes de la proteína. Pero, por ejemplo, en el caso de los tratamientos con anticuerpos monoclonales, como el nirsevimab o, por ejemplo, el palivizumab, pues estos se dirigen frente a epítopos específicos. Por ejemplo, en el caso del nirsevimab frente al antígeno 0 y en el caso del palivizumab frente al epítopo número 2, ¿vale? Por lo que en este caso se trata de anticuerpos que son de tipo monoclonales. ¿Esto qué aporta? Pues diferencias en las estrategias de inmunización, tanto activa como pasiva, pero los dos paradigmas son excelentes para evitar la enfermedad. Uno es en una parte de la vida, por así decirlo, sobre todo en el caso de los anticuerpos monoclonales en la edad infantil y en el caso de las vacunas en otras partes, como puede ser, por ejemplo, en la edad adulta o, por ejemplo, en la mujer embarazada. Por resumir un poco todo esto y que se entienda mejor, la proteína F en su estado de prefusión sinceramente parece ser el santo grial de la protección frente al VRS porque hace una protección potente, una inducción potente de anticuerpos en las vacunas que parece impactar claramente en la reducción de la enfermedad, sobre todo la enfermedad grave y la mortalidad, que al fin y al cabo son los caballos de batalla frente al VRS. Y en el caso de los anticuerpos monoclonales, pues el paradigma es idéntico, pero desde otra perspectiva, digamos, metodológica. Es ya inmunización pasiva y, bueno, yo creo que en cualquiera de los casos la proteína F ha servido como puente para el comienzo del año 2023 de la inclusión de varios de estos productos con un claro objetivo, que es pues, reducir el impacto de la enfermedad que es producida por el VRS. Es fenómeno, muchas gracias. Esta última parte me ha parecido súper interesante porque a pesar que vas estudiando, vas intentando entender toda la parte inmunológica y microbiológica, se nos queda un poco a los clínicos como más lejana y visto así, pues bueno, nos da como algunas claves y algunos tips pues, para acabar de entender un poco más y la verdad que poner luz a todo esto, que es genial que tengamos varios tratamientos, pero que muchas veces también no te gusta saber un poquito pues de dónde viene y un poquito hacia dónde vamos. Y bueno, pues por mi parte esto sería todo. La verdad que te podría hacer muchísimas más preguntas, pero no tengo yo tantos conocimientos como para poder sacarte todo el partido que pudiéramos sacarte de la información que nos podrías dar. Así que, Iván, muchísimas gracias por tu ayuda, por tus conocimientos y por compartir con nosotros este rato. Un saludo.